Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Aquí estoy. Una vez que grabé sin el micro activado. Hola, pues nada, aquí estamos en la lección 18 de acabando nuestro bloque moral. Sobre la enseñanza de la fe de esta catequesis en 40 lecciones. Y vamos a hablar del pecado. Del pecado, la conversión, los tipos de pecado y la conciencia. Eso es lo que está previsto aquí. En la descripción te dejo el tema doctrinal, ¿vale? Preparado. En el libro de Don Oscar, en la página 56, Vida en Cristo, 33, el pecado. Por aquí está. Y es el capítulo. La verdad que está muy bien explicado. Después, mira, en casa tengo una cosa que es esto, que es el compendio del catecismo, ¿eh? Si quiere, dile a M que coja uno y que os lo lleváis. Yo lo quedé, porque esto de cuando los niños estudiaban, que es que tengo unos cuantos. Aquí está explicado. O sea, aquí están realmente todas las preguntas, todo lo que estamos viendo, absolutamente todo lo que estamos viendo en esta catequesis está aquí. Y lo que pasa es que este es el compendio. Después está el completo, que es el que te enseñé, que es el libro naranja ese gordo que estáis. ¿Vale? Como digamos, como el resumen. Después hay un Joe Cat que ha creado, que se ha creado en la iglesia, no sé si ha sido la conferencia episcopal o es... no, yo creo que sí, eso creo que es en la iglesia, que es para jóvenes. Está bien, es interesante. Para gente que está empezando en la fe y demás. Interesa para gente, pero para gente joven, adolescente, gente muy joven. Bueno, pues vamos a entrar en esta parte que parece fea y oscura, que es el pecado. Y vamos a empezar a definirlo. Podemos empezar con esta... En el compendio se habla de una definición de San Agustín, que dice el pecado es una palabra, un acto, un deseo. Lo distingue, fíjate, en esos tres elementos como palabra, acto o deseo. Se podría haber agrupado acto y palabra, pero bueno, ahí se distingue de otra manera, bueno, no es mismo actuar que hablar. Y deseo, o sea, algo que sale del corazón, contrarios a la ley eterna. ¿Vale? El pecado es una palabra, un acto, un deseo contrario a la ley eterna. En realidad es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos, en vez de responder a su amor. ¿Vale? Hiere la naturaleza del hombre, atenta contra la solidaridad humana. Y bueno, dice que Cristo en su pasión revela plenamente la gravedad del pecado y lo vence con su misericordia. De eso ya hablamos en el capítulo orientado a la misericordia, aunque no llegamos a hablar del pecado. Bueno, ya lo hemos estado viendo porque vimos el pecado original. Acuérdate que es uno de los pecados de los que aquí habría que hablar. Pero el pecado es realmente es un desorden. O sea, nosotros no estábamos hechos para pecar, sino estábamos hechos para vivir en armonía, en comunión con Dios. Estábamos ordenados para eso. Pero bueno, ese pecado de soberbia, ese pecado de querer ser como Dios, esa falta tan absoluta de humildad que tuvieron esos primeros padres, pues eso conllevó a que nuestra especie, la especie humana, estuviera ligada a ella hasta el final de los tiempos, hasta la segunda venida de Jesucristo, pues una herida innata en nuestra propia ya naturaleza, que eso es lo que se llama el pecado original. Pero entiende el pecado como eso, como un orden, como si nosotros realmente estuviéramos ordenados. En esta imagen que tienes aquí, que lo que estuvimos utilizando para ver lo que era el Sagrado Corazón de Jesús, que es el orden absoluto, perfecto Dios, perfecto hombre,
y cómo su alma conecta perfectamente con su corazón, y ese corazón conecta perfectamente con todo su ser, con su psique, con su intelecto, con su voluntad, con su psicología. Vimos también como en el niño, como en un niño, y en ser como niños, podemos encontrar esa cercanía, digamos, a ese corazón de Jesús, porque ahí está la inocencia, ahí está realmente la humildad de saberse cómo es uno, de la que surge después confiar en Dios, ¿no? Pero después esa realidad de la que vamos a hablar ahora mismo, que es esa evolución, ese crecimiento intelectual, fisiológico, físico, diría yo también, por supuesto, psicológico, que nos lleva hasta esa edad adulta, y donde ahí se genera se va desencadenando hasta digamos hasta nuestra madurez, o durante ese proceso hasta nuestra madurez, esa ruptura a el amor de Dios, esa ruptura se va haciendo mayor, porque perdemos esa inocencia, perdemos esos dones que tienen los niños que nosotros no tenemos, esos son dones que tienen ellos, y de los que tenemos que aprender, Bien, ese es el desorden, realmente, si te fijas, ¿no? Ese es el desorden, el no llegar a ver con claridad lo que hay en nuestro corazón. Hay cosas que sí, vislumbramos, que esa ley moral que habita también en nuestro corazón, y que no y que lleva asociada una cosa que es la conciencia. La conciencia es aquello que va a ir valorando todas nuestras acciones en el corazón del hombre, que es de donde sale la acción, como decía San Agustín, ¿no? De acción, de palabra, también de pensamiento. Todo eso sale del corazón realmente, son actos libres y voluntarios que salen del corazón y que actúan hacia nosotros, hacia los demás y hacia Dios. Perdón. Si todos esos actos se canalizan, y se ordenan según esa ley moral que tenemos en nuestros corazones, que se significa en los 10 mandamientos, en el mandamiento del amor, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y en la bienaventuranza. Si todo eso se ordena de esa manera, todas nuestras acciones estarán libres de pecado, ¿vale? Están dentro de un orden, está dentro de una armonía, ¿ok? Muy bien, cuando todas esas acciones, o cualquiera de las acciones, se salen de ese orden natural que tenemos, y que estamos obligados a profundizar para hacer, si cabe, mejor las cosas, pues en una medida estamos en el orden, por lo tanto estamos haciendo lo correcto, para lo que estamos haciendo estamos en armonía con Dios. En ese momento estaremos construyendo su reino, estaremos amando a Dios en los demás, estaremos actuando con misericordia, estaremos actuando en los demás, no en nosotros, ¿vale? Esa es la clave, es salir del yo, entrar en las necesidades de los demás, tener ese espíritu humilde de servicio, ¿vale? Bien. La otra línea es un universo de caos. ¿Comprende? Una visión es la libertad, porque es la libertad de las opciones. Yo elijo seguir ese camino, pero en cuanto yo elijo el camino del actuar bien, del actuar correctamente según cómo realmente estoy hecho y constituido, en esa medida cada vez pues me acerco más a Dios, disfruto más de su amor, cada vez soy más libre, ¿vale? Cada vez estoy más desasido, o sea, desconectado, o sea, estoy menos atrapado por todo lo que me llama aquellos pecados capitales que vimos,
¿eh? Esa soberbia, esa lujuria, esa avaricia, ¿eh? Cada uno de ellos se va convirtiendo en una especie de trampa que te va atrapando y va convirtiéndose en esto que tú ves ahí. Ese es el pecado, ese desorden que a nosotros nos amarra, fuera de lo que ahora vamos a explicar, ¿vale? Ahora vamos a explicar la parte dogmática, ¿vale? Pero que si no entendemos esto, si no lo vemos hecho realmente desde nuestro corazón, si no lo analizamos por nuestro corazón, es porque por lo que se va a medir absolutamente todo. Y en el lenguaje del corazón y en el lenguaje del amor, desde ese lenguaje, es desde el que tenemos que entender nosotros lo que es el pecado. Es ese desorden interno nuestro que repudia al Creador. Es como si tú haces cualquier cosa. Imagínate que has hecho de comer, que se te da muy bien el comer, y has hecho hacer de comer, y acabas de hacer sushi, y tú le has dado el punto al atún que tú tienes que sabes que tienes que darle, y ahora te viene alguien y le echa, no sé, lo que se le ocurre, pues está cargando lo que tú has hecho. ¿Es correcto o no? Quizás está más bueno, quizás no, pero dudo que alguien haga algo mejor que Dios. ¿Me explico? Porque nosotros somos su obra, igual que la naturaleza, ¿vale? Nosotros mismos no somos ni capaces de que un pelo de nuestra cabeza se nos caiga, ni sabemos cuántos hay. En cambio, Dios sabe hasta cuántos pelos tenemos en cada una de nuestras cabezas, cada una de las personas que hay en la existencia, por intentar asumir lo que es su poder. Con eso simplemente quiero decir, esa es la dimensión, ¿vale? Esa es la visión que tenemos que tener, y eso es lo que tenemos que tener realmente aquí, ¿vale? Aquí en nuestro corazón. El pecado es un acto libre de desorden, de desobediencia, de rechazo, de darle la espalda a Dios. Podemos un pecado de ese que te he dicho, es necesario profundizar, pues uno de los primeros pecados que hay, que es intentar echarle tierra encima al código moral que tenemos en nuestro corazón para no verlo, pero eso ya en sí es un pecado, y un pecado que tiene cierta gravedad. Bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, como vimos, hablamos de los pecados. Los pecados se clasificarán, por supuesto, ¿vale? Y al final es una realidad que está en nuestra naturaleza humana por ese desgarro que tenemos realmente de la armonía, que tenemos por el pecado original, ¿vale? Después después de ese pecado original del que hablamos en su momento, hablaríamos de lo que es el pecado personal, el que cometemos cada uno, ¿no? De manera libre. Y se podría decir que es una ofensa grave que rompe la relación con Dios. O sea, realmente ese desorden lo que hace es alejarme, es impedir que yo pueda vivir en armonía con Él, o que Él pueda vivir en mí, ¿vale? Esa ruptura libre, es una ruptura libre, es como si tú es como si te fueras de casa de tu padre para siempre. Mira, no te quiero ver más. Eso mismo. Pero no te lo voy a explicar yo. No te lo voy a explicar yo, sino que te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar leyéndote esto que está aquí, que es la parábola del hijo pródigo. Una cosa muy cortita, no muy grande. Vamos a parar esto porque se me acaba de caer la cámara. No sé ni dónde estoy. Muy bien. Muy bien. Creo que he vuelto, ¿no? Sí. Bueno. Creo que he vuelto. Creo que sigo grabando. Sí. Venga, pues es que he intentado poner el ordenador de otra manera y tal.
la parábola de hijo pródigo, que está en el capítulo 15 de San Lucas, que es el que te voy a leer, y es donde empiezan las parábolas de la misericordia. Pues Dios no da punta sin hilo, como se dice, y al final el Señor no solo nos muestra, por eso esa visión del pecado como lo malo, espérate, existe el pecado, pero también existe la misericordia existe por el pecado, ¿vale? Y Dios explica el pecado y explica la misericordia. Venga, te lo voy a explicar, te lo voy a leer, y sobre esa idea vamos a después orbitar, porque aquí, por eso esa es la importancia, por eso está en esta parte moral el hecho de la interpretación de la Escritura, porque aquí es donde está la verdad, aquí, en los Evangelios, la Sagrada Escritura, para nosotros es una fuente fundamental, ¿vale? Venga. Se le acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. O sea, a Jesús se le veía entre pecadores, porque somos todos pecadores. Aquí no hay nadie que se salve. De hecho, cuando salva a la mujer adúltera, pone esa línea en el suelo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todo empezando por los mayores, esos que tenían más experiencia, que dirían: nos has dado bien. Se fueron, soltaron la piedra y se fueron de allí. Entonces propuso el Señor a esto que estaban diciendo, porque el Señor ve en nuestros corazones, propuso esta parábola. ¿Quién de vosotros tiene 100 ovejas, tal, ¿vale? Y es la parábola de la misericordia, de cómo se alegra por el perdido, por la oveja escarriada, cómo es capaz de dejar rebaño por la oveja escarriada. Después llega y le dice a todos: oye, amigo, alegrarse que esta oveja ha vuelto. O sea, le está diciendo más o menos: oye, ¿qué hacéis? No es una cuestión de pecado, es una cuestión de misericordia. El pecado es importante porque está haciendo daño a Dios, por supuesto que sí, pero para vosotros tenéis que ver realmente el poder de la misericordia. No juzgar por el pecado, porque nosotros no sois los que debéis juzgar el pecado. Y aquí empieza la parábola en el versículo 11, que ya te dije cómo se seguía. Empieza la parábola, también habla de una mujer que tenía 3 damas, pierde una moneda y la recupera y dice a las amigas: oye, que la encontré la moneda. Es la alegría, el regocijo, por el pecador que se convierte. Fíjate, ¿no? Que es esa disposición que tiene el Señor. Y después lo explicará, cómo en el cielo hay esa alegría por cada pecador que se arrepiente, y vuelve a Dios, y vuelve a la casa del Padre. Todo ese de vuelve a la casa del Padre, que yo he utilizado mucho, tal, lo vas a entender porque son imágenes, es una manera de hablar del cristiano muy relacionado con lo que hay en el Evangelio. Y ahora vas a entenderlo perfectamente. Mira, un hombre tenía 2 hijos. El más joven de ellos le dijo al padre: padre, dame la parte de hacienda que me corresponde, o sea, la herencia. O sea, padre, dame la herencia que me como te fueras a morir. No me importa que te mueras, yo lo que quiero ya es lo mío. O sea, lo que tú me has dado, yo lo que quiero es disfrutarlo. ¿Vale? Así como el Señor explica esta parábola. No dice, lo intentó convencer, la libertad es eso. Nosotros tenemos esa libertad en nuestro corazón. Sabemos lo que es la elección y no es justificación. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. Eso está en nuestro corazón. Y de hecho en nuestro corazón se va generando ese crecimiento en el bien y se va generando esa herida cada vez que cometemos ese mal. ¿Vale? Esa es la conciencia. Esa es la conciencia. Esa que en parte se cree que es una deliberación y no es tal deliberación. Así sí, hay una lucha siempre entre el bien y el mal. Pero la conciencia tiene una consecuencia, además, que es el daño. La acción en la conciencia. La conciencia es un aviso.
es un aviso en nuestra voluntad de que se va a transgredir por esa acción lo que está escrito en nuestro corazón. Cuando vas a matar, tú sientes que matar está mal, ¿vale? Cuando vas a pegar un empujón a alguien con mala leche, sabes que está mal. Pegarle una voz a alguien desde el coche, eso está mal. Y un grito. O sea, te estoy hablando de un montón de niveles. ¿Te das cuenta? De un quinto mandamiento, que es no matarás. Yo puedo ser el Jack el Destripador, o simplemente pegarle un pisotón a uno atrás porque me ha pegado un empujón en la cola. Ese sin querer, y le ha hecho mala leche. Es lo mismo a otros niveles. Ayer fue el aniversario, el 80 aniversario de la bomba nuclear, la segunda bomba nuclear que se ha tirado, con la que se destruyó Nagasaki, ¿no? En Japón, ¿no? No será el mismo pecado, ¿te has fijado, no? Eso que pega un pisotón, pero él no tiene la misma gravedad, quiero decir, el mismo pecado, va contra el mismo mandamiento, tiene que ese mismo origen, del respetar la vida. No lo mismo que mueran, no sé cuántos millones de personas murieron en Nagasaki que pegar el pisotón a una persona, pero está dentro de ese mismo rango de preservar la vida, la integridad de las personas, no hacer daño, no hacer daño. Y sigo, lo vamos a explicar, es que lo vamos a explicar todo aquí porque en el Evangelio está la verdad. Entonces, es la libertad. El Señor, lo siguiente es, y les repartió los bienes. ¿Tú quieres eso? Venga, es tu libertad. Allá tú con las consecuencias. No sé si lo estás viendo, me estás escuchando trabajando de noche con los casquitos, pero lo que hay en la imagen con la que estoy hablando son dos manos atadas por una mano muy gorda, por una cuerda muy gorda. Eso es lo que empezó a hacer ese hijo, ¿vale? No muchos días después, ese hijo más joven, reuniéndolo todo, se fue a un país lejano. O sea, se quita de en medio totalmente. No creo que pensara en cuidar a su padre en la ancianidad, ni verlo nunca jamás, claro. Ni a él, ni a su hermano, ni nada. Y malgastó allí toda su fortuna viviendo lujuriosamente. La lujuria, si quizás mejor otro, pues le iría otro pecado capital, pero este le iba en la lujuria, ¿vale? Así, y esto, con eso, y poniendo un poco de imaginación, nos podemos imaginar cómo fue la vida de este hombre. Una vida viciosa, realmente, ¿vale? El pecado capital, entrar en la lujuria de manera repetida, nos lleva al vicio. Igual que de la otra forma, actuar de manera correcta en torno a los valores, nos lleva a las virtudes, ¿vale? Pues en este caso es lo contrario. Yo voy actuando de una manera incorrecta, me dejo llevar por esa lujuria que normalmente es sutil, y acabo siendo un consumidor del porno y estando enganchado a eso. Y no voy a seguir porque puede haber niños que escuchen esto. Viviendo lujuriosamente. Después de gastar todo, o sea, se quedó a cero, que es lo normal cuando uno está en el vicio. No sé si tú has visto a alguien que está en el vicio del juego. A mí me ha llamado alguna vez la atención verlo con una moneda, con la mano oscura por el dinero, por las monedas, apalancado allí tirando moneditas a la máquina. Nunca, no va a ganar nunca, ya. O sea, que no es una cuestión de ganar dinero. Pero ya no se puede desenganchar de eso. Ya es una adicción. Que eso al final ya lo tiene que acabar tratando un psicólogo, un psiquiatra o lo que sea, en función del nivel que haya, ¿no? De adicción, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que la vida da tela de vuelta. Y al final, dice, viviendo lujuriosamente. Después de gastar todo, hubo una gran hambre en aquella región. Y empezó a pasar necesidad. Se quedó a cero. Tocó fondo, que se dice. De eso no puedo hablar aquí, pero bueno, tocó fondo, ¿vale? Tocó fondo. Muchas veces se toca fondo en la vida, o es necesario tocar fondo. Qué bueno sería reaccionar sin llegar a tener que tocar fondo. A mí me ha pasado alguna vez. Qué bueno sería reaccionar sin tener que llegar a tocar fondo.
Pero algunas veces que es así, porque si no es que no nos damos cuenta de las cosas. Tenemos que, en ese fondo donde al final detectamos ese vacío existencial total, ¿qué coño hago yo aquí? ¿Cómo he llegado a esta situación? Y eso es un vacío, ruptura. Ese es el pecado. Vacío, ruptura. Y además, eso que parece que tú no ves, eso es, además es opresión. Pues al final no sabes ni por dónde tirar. Pues estás cogido por tus propios vicios, por todo esa conducta negativa que te ha llevado a ya actuar de esa manera cual borrego. Ya no tienes fuerza ni estás entrenado para poder salir de ahí. Eso es el pecado. Y eso es lo que le pasa a este chaval. Que ya acaba, después de gastar todo, una gran hambre en aquella región, y él empezó a pasar necesidad. Fíjate, toca fondo. Fue y se puso a servir a un hombre de aquella región. O sea, ya era un señor de una hacienda tal, y ahora se va ya a servir. Lo cual lo mandó a sus tierras a guardar cerdo, que para los judíos era de lo peor que podía hacer alguien. Cuidar cerdo. Le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. O sea, experimentó esa falta de caridad, de misericordia. O sea, quería comer lo que comían los cerdos y ni siquiera eso le daban, fíjate. Experimenta eso, porque el pecado tiene muchas más consecuencias de lo que nos creemos. Ese daño es un daño interno. Es un daño primero a Dios. Aquí el primero que está dañado es el padre. El padre que ha sido repudiado por su propio hijo. Su hijo ha repudiado al padre, mejor dicho. O como quieras decirlo. El segundo es el mismo ha llegado a la denigración. Y después, si te das cuenta, sufre la denigración de los demás. Y seguro que en ese proceso, ese proceso en el que se estuvo despilfarrando, ese proceso, el pecado denigra lo que está en el entorno, a lo que utilizó como objeto. Las personas que utilizó como objeto para despilfarrar toda esa fortuna, todo ese dinero, todo eso que tenía, todos esos bienes, todos nuestros bienes despilfarrados. Cuando se despilfarran los bienes, cuando se desparrama los bienes, hay unas consecuencias de justicia. Él sufre la injusticia. Le entraron ganas de deshacerse de las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. Nadie, ni siquiera eso. Recapacitando, bamba, tocó fondo. Recapacitando, se dijo. Ese es el camino interior que está en el corazón. En nuestro corazón es donde está esa conciencia. Esa es la conciencia, ahí. Donde está. Ese movimiento. Ahí está el lenguaje del corazón, fíjate. Ya trasciende a todo lo psicológico, de toda la psique, de toda esa cuestión que está ahí, y es algo muchísimo más profundo que siente. Esto quizás podría decir, no lo puedo expresar con palabras, pero ya estoy en el pozo de mi vida, hundido, sin luz, no veo nada. ¿Quién me sacará? Pues él reflexiona, ¿no? Recapacitando, se dijo, ahora echa la vista atrás, porque ha disfrutado del amor de su padre. Su padre tenía que ser una maravilla, claro, porque ¿cuántos jornaleros piensa él? ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan abundante mientras yo aquí me muero de hambre? Su padre era una persona generosa. Porque hasta los jornaleros del padre de este personaje que nos narra el Señor, porque tenían pan abundante, o sea, comían bien, estaban generosamente bien cuidados, ¿no? Mientras yo me muero de hambre, me levantaré, ojo a la acción,
me levantaré. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. No sé, a mí me emociona. Yo te lo digo sinceramente. A mí es una cosa que me encoge el corazón. Yo cuando leo esto, es esa reacción de darse cuenta de, mira, es la reacción de la humildad. Mira, ya ni como un hijo, aunque sea como un jornalero. Trátame aunque sea como uno de ellos. Me conformo con eso, pero sácame de aquí. Esa es la respuesta. Sácame de aquí, por favor. Sácame de este pozo en el que yo mismo me he metido, yo solito. Me diste lo que sea sin condiciones. Me diste lo que te pedí. La mayor locura. Respetaste mi libertad. Sin condiciones de ningún tipo. Y me he dado con el canto los dientes, Padre. Me he dado con el canto. Estoy sin diente, Padre. Estoy sin diente. Trátame aunque sea de manera subordinada, como sea. No quiero mi dignidad de nuevo. No quiero eso. No quiero. Lo que quiero es por lo menos salir de la muerte. Salir de la muerte del pecado. Eso es la muerte. Tu ausencia, Padre, para mí es la muerte. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y levantándose. Levantándose. Fíjate bien. Cada palabra que se utiliza. Que es una joya. Levantándose. No es se puso a andar directamente. No. Estando abajo y te levantas. Haces ese esfuerzo. Es necesario el esfuerzo. Coño. Es necesario el esfuerzo de voy a acercarme. Es como esa imagen, ¿no? En el que el Señor está de la Capilla Sixtina, en que Dios está intentando tocar a Adán, esforzándose con la mano ahí, y están ahí con la mano así tonta así. Un guantazo que te daba. Levanta la mano ahí con fuerza, coño, que está ardido esperando que la agarres con toda tu alma. Que me emociono. Bueno, se levanta, se puso en camino. Lo que te estoy diciendo en este de esto inicial, coño, es que es una joya. Es que lo que tenemos en nuestra fe es una auténtica maravilla. Pero estas cosas hay que leerlas con el corazón, que coste. A mí me está costando contener las lágrimas. Se puso en camino hacia la casa de su padre. O sea, se levanta, que me voy aunque sea una palabra, y levantándose, se puso en camino hacia la casa de su padre. El camino. ¿Cómo sería ese camino? ¿Cuántas vueltas le daría a la cabeza al pelolo ese chaval? ¿Cuántas veces le reviviría? ¿Cuánto daño tendría en el corazón? ¿Cuántas heridas se habría creado ya como diciendo esto es irreconciliable? Lo que yo he hecho es irreconciliable. O sea, mi padre que me quiere, que me quería, que lo tenía todo, que estaba luchando por nuestro sustento, que me dio la vida, y me lo dio todo porque yo se lo pedí. ¿Y cómo he pagado yo? Primero repudiándolo, gastándome todos los dones que él me ha dado y que yo no me merecía. Dones que yo no me merecía. Porque hay quien se cree que es lo que es porque es muy listo, porque se ha desarrollado en no sé cuántas universidades. Y hay quien no se cree listo, pero se cree que es un enterado. Pues yo que soy tela de listo, a mí no me la va a dar tú. La soberbia. La soberbia que hace que nos creamos algo. Que vamos a hacer algo fuera de Dios. Dame la hacienda, que yo me busco la vida perfectamente. ¿Hombre? ¿Qué me vas a dirigir tú en mi vida? Yo que lo que quiero es ser libre. Libertad.
Pero claro, la libertad no es eso. La libertad está en amar. La libertad está en darse a los demás, como su padre. Ahí sí está el acto de libertad. Evidentemente, esa naturaleza que tenemos caída es la que nos lleva a tomar esas decisiones incorrectas. Esperemos que cuando estemos en el cielo, esperemos no ser así, todo esté ordenado de nuevo. Y ahora atento, que esto es espectacular. ¿Cuánto tiempo llevamos? No mucho. Esto es de, no sé, algún día una película de Hollywood tendrá que llevar esto a la pantalla. Ah, no, que me he acordado que Hollywood ya está... Bueno. Se puso en camino hacia la casa de su padre. Atento. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y se compadeció. Se presenta la figura de un padre que mirando al horizonte, vendrá mi hijo que se fue de años fuera del tiempo, en la eternidad, con un corazón esperando a amar a su hijo, con un corazón esperando la reconciliación. ¿Qué puedo hacer? Estará pensando ese padre. ¿Qué puedo hacer para recuperarlo? ¿Qué puedo hacer? Tú lo sabes bien. Sabes lo que es recuperar. Lo hemos visto, ¿no? Cómo nos ha recuperado Dios, ¿no? Del pecado a todos, ¿no? Acuérdate de esa imagen de Dios clavado en la cruz. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y se compadeció. Y corriendo a su encuentro, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Qué cosa más bonita, coño. Y comenzó a decirle el hijo. El hijo interviene, claro, fíjate, imagínate, abrumado. Y comenzó a decirle el hijo, padre, lo mismo, lo que tenía en la retaíla, claro, es que imagínate lo que tenía ahí en la cabeza. Todo el camino pensando de ese momento, ¿qué hago, no? Con lo que he hecho, ¿no? Fíjate, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre, o sea, no lo deja ni que continúe, ¿no? Dice, pero el padre dijo a los criados, pronto, ya. Instantáneo, no esperemos ni un segundo. No está esperando eso. Ya ha visto la reacción de su hijo, que busca la reconciliación, que se ha levantado, que ha vuelto a recorrer el camino, que está tieso, con cara de hambre, de no haber comido no sé cuánto tiempo. Imagínate ese padre, ese corazón de padre que lo quiere. Pronto, sacad el mejor traje y vestidlo. Pronto, abrirle un hueco entre vosotros en la jornada de hoy, que va a cortar trigo de sol a sol, a que se entere. Ese no es nuestro padre, fíjate. No, porque somos hijos suyos, ¿no? Porque tenemos esa dignidad ganada por el propio Jesucristo. La dignidad de ser hijos de Dios. Fíjate lo que es eso. Y no somos conscientes de eso. Esa dignidad ganada la perdemos cada vez que pecamos. Cada vez que cometemos un pecado. Sobre todo grave. Como he dicho, eso se clasifica en grados, estados de gravedad. Estado de gravedad. El pecado grave nos aparta de Dios. Completamente, nos hace irnos a otro sitio y olvidarnos y morirnos. Si nos morimos en pecado grave, morimos para siempre. Morimos, o sea, estamos condenados al infierno. Estamos condenados, no estamos condenados, nos condenamos nosotros. Nos hemos ido.
de su presencia. Nos hemos escapado de su corazón, donde habitábamos, voluntariamente. Y hemos ido detrás de otras cosas, de prostitutas, hemos ido detrás de drogas, hemos ido detrás de alcohol, hemos ido detrás de comida, hemos ido detrás del poder, hemos ido detrás de cualquier cosa que se nos ha presentado como fácil. Y todo eso es porque lo que está en la cabeza con la política, que es lo que es el primero que se me acaba de venir. Pero sacar el mejor traje y vestirlo. Ponerle un anillo en el dedo, en la mano. ¿Eso qué crees que significa eso? Acuérdate de los romanos y tal, ¿no? Cuando un romano era como... Eso solo tenían los que pertenecían a esa familia. Y cuando firmaban no era que firmaban como nosotros, que firmaban con el anillo, lo impregnaban o lo marcaban en la tabla o en lo que fuera. Es recuperar la condición de hijo. No, tú eres mi hijo y tú recuperas esto. Y lo recuperas. Bueno. Pone un niño en la mano, sandalias en los pies. Fíjate cómo iría esa criaturita. Traer el ternero cebado. Que vamos a hacer un banquete como Dios manda. Y matarlo. Y vamos a celebrarlo con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto. Y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y se pusieron a celebrarlo. Si lo mandó él, ¿no? ¿Qué crees tú que harían todos sus servidores, todos los sirvientes? No. En este caso, ¿qué crees que pasará en el cielo? En toda la corte celestial, todos los santos. Lo dice el Señor. Hay más felicidad por un pecador que se convierte que por 100 justos que viven su justicia. Y es que es lógico, porque los justos están donde tienen que estar. Pero la alegría de la recuperación de un hijo para Dios, qué maravilla, celebrarlo tal. Y ahora tenemos el tercer personaje. Esta parábola no acaba aquí. El hijo mayor estaba en el campo. El hijo así es un cumplidor, fiel tal, en teoría. Al volver y acercarse a casa, oyó la música. Pedazo de fiesta que estaba montando, los cantos. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué pasaba. Este le dijo: ha llegado tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado por haberle recobrado sano. ¿Cuántas conversaciones deberían haber tenido ese hijo mayor con su padre, no? En cambio, no creo que ese hijo habría hablado mucho con su padre, fíjate. Hablar con Dios es orar. Este hijo estaba ahí, no había pedido la hacienda, estaba cumpliendo sus labores de hijo. De hecho, venía del campo de currar. Estaba haciendo lo que se le mandaba. Pero no se había enterado ni de la mitad de lo que había en el corazón, de lo que pasaba por la cabeza y el corazón de su padre. No se había enterado ni de la mitad, fíjate. Se indignó, después de haberle dicho esto el sirviente, ¿no? Se indignó y no quería entrar. Pero su padre salió a convencerlo. Fíjate. O sea, le echó cojones. No, yo no entro ahí. O sea, se enfadó con la reacción que tuvo su padre. Y no, yo ni entro ya en la casa con ese que ha hecho. Ahora lo vamos a ver cómo contesta. Pero a mí aquí lo que importa es que su padre va por él también. Aquí no es el hijo el que va al padre, no, el padre se mueve, porque está allí. Es como cuando estamos en ese pecado venial también. Estamos en ese pecado venial que estamos ahí luchando, jugando con la pérdida de Dios. Estamos haciendo tonterías, mentiras, engaños, dejar pasar oportunidades en las que tenemos que hacer obras de caridad, obras de misericordia, detalles en los que Dios te pone en tu corazón. Te dice, oye, esto tendrías que hacerlo. Llama a tu madre. Haz esta cosa. El niño tal. Haz estar con tu mujer. Tal.
Así como Dios te va hablando las cosas. Ve a misa. No te dejes estar y confiésate. Prepárate un examen de conciencia en condiciones. Esto. Trata a Dios como se merece. Como es este tipo de padre, como se merece este tipo de padre. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió a convencerlo. Él replicó a su padre: mira, el hijo mayor, mira, ¿cuántos años hace que te sirvo sin desobedecer ninguna orden tuya? O sea, yo soy cumplidor. Yo estoy aquí cumpliendo. Como me levanté la cabeza es que me pierdo, Tuya. Y nunca me has dado ni un cabrito para divertirme con mis amigos. Está buscando una recompensa a todo eso. Está buscando ese yo también. ¿Te das cuenta? ¿Está con sus padres? Sí. ¿Está cumpliendo? Sí. Pero al final está buscando esa recompensa. Esa recompensa que a él también le haga sentirse bien, ¿no? De alguna manera es algo lógico. No va a ser todo estar en el campo, ¿no? Pero claro. Dice, pero en cuanto ha venido ese hijo tuyo, que devoró tu fortuna con meretrices, ha hecho matar para él cornero cebado. O sea, ese que es un pecador y yo que soy un cumplidor, en otra parte del Evangelio veremos eso también. Como hay alguien delante del templo rezando, diciendo: gracias, Señor, porque no soy como esos pecadores que están ahí atrás. Doy el diezmo, cumplo, voy a tal, o sea, cumplo todas las normas. Se debería decir, voy a misa todos los días, hago obras de misericordia, las tengo ahí planteadas. Pam, 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 pam. Esas todas planteadas, pero no ha salido ninguna del corazón. Porque del corazón tiene que salir básicamente el arrepentimiento. Porque, pequeña criatura, tú eres un grandísimo pecador. Y si estás en el cumplir, lo que no te estás dando cuenta realmente de cuánto y dónde está tu pecado. Y en eso podemos caer. Por eso se nos muestra esta parte de la Escritura. Para los acomodados, los que nos acomodamos en esto que está aquí, que es una auténtica maravilla. A esto también nos podemos acomodar. Nuestro corazón se puede acomodar en todo. El pecado del acomodamiento, de perder la ilusión, ¿vale? El amor nunca puede perder la ilusión. No pierdas la ilusión en tu matrimonio, no la perdáis nunca, no, porque te aseguro, llevo 33 años casado, que eso se reaviva, eso está algo vivo. Hago un inciso porque el amor es del que más disfruto, pero con Dios también me emociona, como con esto, por supuesto. ¿Vale? ¿Entiendes? Esas distintas versiones del pecado, ¿no? Y la soberbia es muy mala, porque el pequeño ha hecho todo esto, pero después de pedir perdón, tocar fondo, te puedo asegurar que su vida va a ser otra, y de experimentar el abrazo de Dios, el abrazo de su padre, que lo reconstituye como hijo otra vez. ¿Qué habrá pasado en el corazón de esa persona? Pues habrá descubierto lo que es el amor. Fíjate, cuando nosotros vamos al sacramento por el que Dios nos reconcilia con Él, cuando nos levantamos de donde estamos, andamos ese camino, nos preparamos y delante de un sacerdote pedimos perdón por nuestros pecados, que hablaremos de ese sacramento, estamos haciendo eso mismo camino que hace este tío que está aquí. Exactamente igual. Dios, sacerdote está en representación de Dios, porque el Señor lo hizo así. Tendréis potestad para retener los pecados. Se lo dice aquí también en el Evangelio, ¿vale?
Eso de nuestros padres de la Iglesia está en el Evangelio. O sea, es algo que está constituido como un sacramento fundamental por el que se nos borran los pecados, por el que podemos volver a ser hijos de Dios. Fíjate, y solo hay dos formas de hacerlo: a través de el sacramento del bautismo y el sacramento de la reconciliación, lo que llamamos confesión. Y esos sacramentos, que eso ya lo explicaremos, pero eso es vías para decir, no, tú vuelves a ser hijo mío, yo vuelvo a habitar en tu corazón, estoy dentro de ti. En cuanto te confiesas, te arrepientes de lo que has hecho, y con ese dolor de corazón necesario. Después habrá que cumplir una penitencia que te impondrán, pero bueno, normalmente es muy leve. Reza un Padre Nuestro, una Ave María, poca cosa, porque normalmente el cura hace resto. Me refiero a hacer resto en sacrificio y demás. Sacrificarse él por su rebaño. Pero eso es otra cuestión. ¿Me explico? O sea, es que todo esto se tiene que ver a la luz del Evangelio. Es difícil muchas veces cuando entramos en las cuestiones doctrinales y vemos a nivel teológico o el compendio del catecismo. Sí, es bueno echarle un vistazo, y échale por favor un vistazo al que te he dicho, tío, por favor, el 33, el pecado, porque ahí explica la gravedad, la falta, el tema que tiene que ver con lo que es el pecado mortal, el pecado venial, bien explicado, ¿vale? Eso te coges internet, papá, y lo ves rápido, lo que yo te he explicado no. Lo que es la penitencia, los pecados mortales, ¿vale? Pero eso, ¿cómo se llama? Lo que es importante es cómo lo vemos en el corazón, y que eso se nos queda aquí grabado en la memoria del corazón, esa misma memoria donde crecemos, donde disfrutamos de la gracia santificante, de la gracia de Dios, o nos herimos por el pecado y nos vamos marcando, ¿vale? Atento a lo que le dice el Padre, ya para acabar. Pero él le respondió: hijo, tú siempre estás conmigo. Si estás ahí, si estás de verdad, si quieres de corazón, tú estás aquí, eres mío. Quizá le diría, es un padre tan bueno, ¿no? Habla un poco conmigo y entenderás por qué hago esto. Porque no te has enterado. Y el padre respondió: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que celebrarlo y alegrarse. Porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. ¿Te das cuenta, tío? ¿Te das cuenta que así es como se actúa? Que eso se llama misericordia. Esa es la misericordia de Dios, que actúa en nosotros, que nos perdona, que lleva a cabo una obra de redención, que es la obra de recuperación, que lleva a cabo una obra de redención porque nosotros seríamos incapaces de hacerla. Él mismo se tiene que hacer hombre y tiene que morir, porque el pecado es daño, tiene que morir por el daño. El pecado es dolor, tiene que morir de la forma más horrible posible. El pecado es adversión, el pecado es todo lo que sufre Cristo en esa pasión. Cuando veamos la pasión del Señor por las calles de Sevilla, que es una auténtica maravilla, el corazón no se puede quedar impasible. El corazón en las calles de Sevilla vuela, con el aroma azahar, la noche, los silencios, los sentidos. Bueno, pues si tú eres capaz de llevar todos esos sentidos y esta realidad a tu corazón, te tiemblan las piernas. Te tiemblan las piernas. Qué lástima es ver todo eso como una escultura, ¿no? Y como una obra de arte, ¿no? Pero bueno, esa es la libertad. Y esa es la manera con la que podemos coger toda nuestra moral. Esa es la manera con la que podemos coger todo nuestro corazón y dilapidarlo detrás de un montón de mentiras, de falsedades, de nebulosas, para no querer ver lo que hay, para no querer ni siquiera nombrar la palabra pecado. Nadie le gusta nombrar la palabra pecado. Qué cosa más antigua, ¿no?
tú eres del siglo pasado, ¿no? Tú seguro que tiene que ser facha, ¿no? Pues si eres cristiano aquí eres facha, ¿no? No puedes ser un currante como nosotros, ¿no? Y tiene que ser tú y ya la etiqueta, ¿no? Pero me voy a decir una cosa gorda, pero no porque lo puede escuchar más gente, ¿eh? Pero bueno, me da igual, ¿no? Lo que sea, nosotros, ese es nuestro camino y eso es lo que tenemos que ver y esa es la riqueza de lo que tenemos aquí. Creo que así queda mucho mejor explicado lo que es el pecado, lo que es convertirse. Los tipos de pecado, pues esos pecados veniales, esos pecados graves, todo lo venial, pues no nos apartará del todo, nos alejará de Dios, hará que no podamos entrar en ese contacto tan cercano, porque estamos haciendo cosas que nos alejan de Dios. Pero después está esa conciencia que tenemos que trabajar, que tenemos que perfeccionar, que tenemos que madurar, en la que tenemos que estudiar. La Iglesia nos ayuda muchísimo en eso, ¿vale? Eso para nosotros es importante porque al final es ser fino en nuestra conciencia, que no tiquismiquis ni meticuloso, no, ser fino significa es saber de verdad lo que es pecar, saber dónde está la gravedad de las cosas, saber dónde está lo superfluo, lo que realmente es una falta, esas cosas son las que tenemos que matizar nosotros mismos, por nuestra salvación y por amor a Dios. Porque no queremos pecar, no queremos no queremos tratar su amor así de esa manera. Y te puedo asegurar que vivir en la casa del Padre, vivir ahí, que es lo que se ve, vivir en ese reino de Dios, que es su amor, la mayor de las felicidades, es actuar con la mayor de las libertades. Agarrado por los vicios, no eres libre. Lo difícil es mantenerse en el ápice de la virtud. Ahí es donde está lo difícil, porque tiene que estar luchando siempre. Siempre tenemos esa naturaleza caída que nos va tirando para abajo, que nos va llevando de un sitio para otro. ¿Vale? Bueno, pues 57 minutos. Dios mío de mi alma. Qué cosa más larga. Pero bueno, es necesario. Perdóname, que me emociono con estas cosas, pero es que es así. Que estas cosas que vivirlas con el corazón. Lo dicho, léete hecho. Échale un vistazo al compendio, llévate uno para casa para echarle un vistazo, si tienes tiempo. Te dejo el comentario con más o menos lo que tengo preparado sobre este tema. Pero bueno, como verás, es muy cortito, es solo una referencia que no tiene mucho que ver con todo lo que está alargándote. Y que creo que es lo que te puede venir bien, para esta lección. A continuación, pues vamos a ir acabando. Nos queda lo que es la gracia y la libertad, que esto es algo que hemos visto ahora. Y después las virtudes teologales y cardinales, que esas son las cosas las armas, ¿no? Las armas contra todo esto, contra esta lucha contra el maligno, que es el que nos tienta, porque no quiere que vivamos en el amor de Dios, no quiere que se sumen, como están perdidos y no van a poder recuperar esa condición. Ellos no pueden acceder a la misericordia de Dios, porque por su poder fueron expulsados del cielo y porque ellos el tiempo funciona de una manera distinta a la nuestra. Son seres atemporales, se mueven de una manera que no tiene nada que ver, están en otra estructura físico-temporal. Y en ese poder, pues tú lo puedes tener ya. Si has tomado esa decisión, pues, si estás corto un brazo, el brazo no te vuelve a salir. ¿Vale? A nosotros nos pasa lo mismo, pero es lo que nos pasa durante este tiempo, el tiempo que tenemos. Pero eso sí, cuando llegue el momento definitivo de nuestra muerte, que no sabemos cuánto es, en función del estado en el que esté nuestra alma, habremos elegido. O sea, Dios no es ese juez y tampoco está con una pistola esperando a ver dónde nos puede pillar, ¿no? Sino que es que eso depende. Si tú estás en apostasía, si tú realmente dices, no, yo es que estoy de espalda de Dios, no quiero, soy ateo, tal, yo no quiero el amor de Dios, no lo quiero para nada, yo solo he escuchado. Que sé que y después seguido de muchísimos insultos
improperio y todo eso, que eso se dice por la boca, después por el corazón, eso solo Dios ve lo que es el corazón. Pero hay momentos que Dios llegará, ¿eh? Hoy en la lectura se ha hablado de que ama la santa Lady Esti, que me encanta como filósofa, ¿eh? Te voy a poner esto ya para acabar ya directamente, ¿eh? Porque esto es definitivo. A ver, 1 hora justo, venga. Dice, mira, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. Esas vírgenes somos... está representada... la lectura del día tiene mucho que ver con normalmente el santo o la fiesta, ¿vale? Y esta mujer, Edith, una gran filósofa que era judía, se convirtió al cristianismo y sufrió por muchas cosas, pero murió en una cámara de gas en Auschwitz, para que más o menos sepas, más o menos contextualices, ¿no? Y bueno, tiene auténticas maravillas, ¿no? 5 de ellas tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo, que las lámparas representan la palabra, la fe, representan esa vida en Dios, ¿vale? Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes, que es lo que busca el Señor, esa prudencia, se llamaron alzas de aceite con las lámparas, o sea que llevaron recambio, ¿vale? El esposo tardaba, les entró el sueño a todas y se durmieron. Lo que pasa, no te voy a explicar esta parábola, pero más o menos para que las entiendan, ¿no? Pasa el tiempo y se van durmiendo. Y claro, se va consumiendo esas lámparas, que es esos dones que tienes en su vida, esas oportunidades, esa manera de actuar en la vida, en el tiempo, porque el tiempo se agota. Y hay un momento en que Dios llama a la puerta. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salida al encuentro, diciendo, ¿quién está dispuesto para poder recibir al esposo, para poder entrar en comunión con él? ¿Vale? ¿Quién tiene esa disposición en el alma? ¿Quién está en su amistad? Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Solo las que tenían luz iban a poder estar con el esposo. Y las necias se dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compráis. O sea, esto es una cosa individual. Nadie te va a salvar. ¿Vale? Dios, cuando venga, te va a mirar a ti, va a mirar a tu corazón, no del que estaba al lado. O sea, las vírgenes prudentes dicen: mira, yo he guardado mi aceite y yo a quien busco es al novio, no es a ti ni a la otra. ¿Me explico? No es una cuestión de egoísmo. Es que en este caso es algo, esta es la parte decisoria de mi vida. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotros, nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él en el banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. ¿Cuántas veces pasará eso, no? Eso, fíjate cómo lo está mostrando el Señor. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Lo dice el Señor a cuenta de lo que es el momento en el que seremos llamados a como se decía antes, a fila. Pues aquí en este caso seremos llamados en el momento de nuestra muerte. Bueno, no me enrollo más. Había que pegar ese puntito final. Bueno, hay que intentar hacerlo más corto, pero es que no es difícil, son muchas cosas. Bueno, que nada, nos vemos en el siguiente capítulo dentro de poco. Venga, hasta luego. Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento. En ti queremos descansar. Crecer en la fe,
es crecer en el conocimiento de Dios, conocer su amor, conocer cómo me ama, conocer cómo puedo amarlo yo. Su presencia divina, su esencia cristalina, me transforma por dentro, me llena de contento. Su palabra me guía, de noche y de día, su verdad me libera, con amor persevera. Donde